Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes de la primera sección de didáctica universitaria? Vamos a continuar estudiando acerca de los instrumentos de evaluación. Proseguiremos con las pruebas objetivas. 3 tipos de ejercicios de pruebas objetivas, completando de esta manera lo que ya hemos iniciado en la clase pasada. También vamos a estudiar en esta oportunidad las pruebas subjetivas. Ya habíamos estudiado las normas técnicas para la elaboración de los ejercicios de selección múltiple, multi-ítem de base común, pareamiento y ordenamiento. Esta vez continuaremos con las normas técnicas para la elaboración de ejercicios de completación, falso o verdadero y de respuestas breves antes de adentrarnos en el estudio de las pruebas subjetivas. Comenzamos estudiando todo lo referente a los ejercicios de completación. Las pruebas de completación o completamiento miden conocimientos conceptuales, es decir, memoria. Omitimos una palabra fundamental en una frase, en una oración, y el alumno tiene que completar esa palabra. Aquí tenemos un ejemplo en el cual visualizamos de que se deja el espacio correspondiente con líneas de puntos para que el alumno pueda completarlo. Hay que evitar en su elaboración frases u oraciones muy largas y varios espacios en blanco. Apenas 1 o máximo 2. Se puntúa un punto por cada espacio que se deja. Las respuestas muy obvias porque pueden ser completadas por el sentido común sin conocer el tema. Y hay que evitar también abreviaturas en los enunciados que tal vez los alumnos desconozcan. Las ventajas son relativamente fáciles de elaborar y de calificar. Esa es la ventaja que tiene, pero mide conocimientos muy básicos, conocimientos conceptuales memorísticos. En estos ejemplos podemos visualizar de que las oraciones son breves, de que hay en cada oración una sola palabra omitida. Cada palabra omitida equivale a un punto. No debe haber una cantidad exagerada de ejercicios de esta clase, apenas 3, 4 o 5, porque solamente miden lo conceptual, lo memorístico. Tampoco hay que dar pista gramatical. Por ejemplo, el paso previo a la evaluación es la. Si dijera la, estaría dando una pista gramatical de género y número. Es medición, es la medición. El ejercicio de cita o enumera es variante del ejercicio de completación. También tienen sus requisitos. Como pueden visualizar en el ejemplo, si en el primer ejercicio solicitamos 3 elementos, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, también debemos solicitar la misma cantidad de elementos, es decir, ABC, ABC. Si comenzamos con 2, por lo tanto, en los demás también tenemos que solicitar 2 elementos nada más. ¿Cómo se puntúa? Si es por dificultad, se puntúa cada ejercicio según la cantidad de elementos solicitados. Es decir, solicito 3 elementos, 3 puntos. Solicito 2 elementos, 2 puntos. Eso es corrección por dificultad como se hacía antes, pero actualmente ese tipo de corrección ya no se está utilizando. ¿Cuál es la forma de corrección que se utiliza actualmente? La corrección por objetivo.
Los tres elementos tiene que citar y en forma correcta para que sea un punto. Entonces, por ese motivo tenemos allí dos ejemplos y apenas 2 puntos, porque la corrección en este caso es por objetivo. Ahora veremos todo lo relacionado al ejercicio de falso o verdadero. Este ejercicio consiste en una serie de proposiciones en las que el alumno expresa su juicio acerca de una de ellas mediante expresiones como verdadero o falso, que es lo más común, sí o no, también se puede colocar esto, correcto o incorrecto. ¿Qué evalúa? Evalúa la capacidad del alumno para distinguir entre dos alternativas. Por ejemplo, hechos y opiniones, conclusiones válidas y no válidas, también para identificar relaciones de causa y efecto. La prueba de alternativa constante, ítems de dos opciones, falso o verdadero, o prueba de discriminación, se refieren al mismo tipo de ejercicio, son diferentes denominaciones nada más. Aquí tenemos un ejemplo. Algunos de los enunciados son verdaderos, otros son falsos. Si es verdadero, rodea con un círculo la B. Si el enunciado es falso, rodea con un círculo la F. Fundamenta todos los enunciados. Pero comúnmente lo que más solicitamos es que se fundamenten los enunciados falsos. Además, hay que dejar un espacio considerable debajo de cada enunciado para que se pueda escribir la fundamentación. Y cada ejercicio es nada más que un punto. Es importante esta variante, que es pedir al alumno que fundamente si su elección es falsa. De lo contrario, sería un ejercicio demasiado básico si solamente completaron falso o verdadero, sin fundamentar. Ejemplo, escribe F o B entre paréntesis según sean falsos o verdaderos los enunciados. Fundamenta los falsos. Tenemos aquí 3 ejercicios. Debajo de cada ejercicio hay que dejar espacio suficiente como para fundamentar. Tiene que haber por lo menos un 70%, 60 a 70% de enunciados falsos. No puede ser totalmente falso ni totalmente verdadero. Y se puntúa cada ejercicio un punto. Para ello, la fundamentación, en el caso de que la respuesta sea falsa, la fundamentación debe estar correcta para que sea un punto. La prueba de respuestas breves también es del tipo de prueba objetiva. Las respuestas breves son ejercicios en los que los alumnos contestan una serie de preguntas con una sola palabra, un símbolo, una frase breve, una cifra o cualquier otra forma de respuesta corta y precisa, que coloca en un espacio en blanco señalado por el profesor. Mide conocimientos conceptuales memorísticos. Los siguientes son preguntas de respuestas breves. Como pueden visualizar, las preguntas son largas, pero la respuesta de cada una de las preguntas es una sola palabra o máximo 2. En este caso, todas tienen nada más que una respuesta cortita. ¿Cómo se llaman las partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo y que tienen carga eléctrica positiva? Protones. ¿Cuál es el nombre de las partículas subatómicas que no posee carga eléctrica? Neutrones. Bueno, esto es lo que corresponde a prueba objetiva.
no tiene que dar lugar a una respuesta larga, sino exacta y precisa. La puntuación de este tipo de ejercicios es un punto por cada pregunta. Hay que tener en cuenta algunas normas para su elaboración. Por ejemplo, dar instrucciones claras, precisas, enunciarlas sin ambigüedad, incluir en cada pregunta un solo concepto, debe ser breve y directo, colocar espacios para las preguntas y evitar abreviaturas en las preguntas. Sobre todo, hay que evitar que se pueda dar una respuesta larga, porque si se da una respuesta larga ya es prueba subjetiva. Solamente es prueba objetiva cuando se puede responder con una palabra o con dos palabras. Por ejemplo, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Y ahí ya está. Las ventajas de las respuestas breves son: miden conocimientos conceptuales, aquellos conocimientos de que nosotros queremos que nuestros alumnos fijen, que tengan en la punta de la lengua. Resultan relativamente fáciles de construir. Incita al aprendizaje exacto, concreto y definido. Elimina o reduce al mínimo la posibilidad de que el alumno adivine la respuesta. Las desventajas son inadecuados para medir resultados complejos del aprendizaje. Bueno, esto es obvio, porque solamente mide lo básico. Cuando no están bien construidas las preguntas pueden dar lugar a respuestas extensas, es decir, cuando no se hace bien la pregunta como para una respuesta breve. Luego de concluir el estudio de todos los tipos de ejercicios que forman parte de la prueba objetiva, comenzamos a estudiar las pruebas subjetivas. Este tipo de prueba tiene varias denominaciones: pruebas subjetivas, de ensayo, de composición, de discusión o de desarrollo. Son aquellas en que se le pide al alumno desarrollar extensamente un tema en forma oral o en forma escrita. Los ejemplos de ítems de prueba subjetiva son las siguientes: establece diferencias entre, explica las siguientes expresiones, justifica, elabora un resumen acerca de, contesta las siguientes preguntas, describe. También son de prueba subjetiva: escribe acerca de, formula críticas sobre, justifica, elabora un ensayo, compone una poesía, sintetiza, compara, ejemplifica, explica. También responde, pero en esta oportunidad es responder en forma completa, ya no con una sola palabra como es en respuesta breve de prueba objetiva. En este caso la respuesta es completa, extensa. Presenta varias ventajas. Es insustituible para medir ciertos aspectos del aprendizaje que no son posibles de medir de otra manera, como la creatividad, el juicio crítico. Da al alumno la libertad para responder, le da una oportunidad de mostrar lo que sabe. Permite medir eficazmente la creatividad, habilidad organizativa, capacidad para sintetizar y evaluar. Todo esto no se puede medir con la prueba objetiva. También mide el nivel de interpretación, organización de informaciones. Su elaboración es relativamente fácil. Es superior a la prueba objetiva cuando trata de medir la habilidad del alumno para aplicar principios a la solución de nuevas situaciones, es decir, tiene que demostrar creatividad. Permite economizar tiempo, material y trabajo en su elaboración, aunque no hay que improvisar en este aspecto.
Las pruebas subjetivas también presentan varias desventajas. Escasa validez en cuanto que existe la posibilidad de improvisarse en su elaboración. Es decir, un docente que se olvidó de su fecha de examen o por alguna situación entra a clases y les dice a los alumnos saquen sus hojas, les voy a dictar la prueba, o les dice copien del pizarrón el examen. Por un lado eso, y por otro lado, el alumno que no tiene habilidad natural o adquirida para expresarse por escrito se encuentra en notoria desventaja con respecto a los que sí tienen. Escasa consistencia. Aún teniendo dominio del tema, los alumnos tienen respuestas diferentes, tanto de extensión como en redacción y en contenido. La escasa objetividad. Las respuestas pueden merecer diferentes calificaciones cuando son analizadas por distintos docentes en la misma ocasión, o ya sea también por el mismo docente en ocasiones diferentes. Escasa practicidad en el sentido de que necesitan gran cantidad de tiempo y de trabajo para corregirla, para calificarla en forma confiable. Para ello se debe establecer criterios previos. Nos adentraremos ahora a estudiar la clasificación de pruebas subjetivas. La primera clasificación de la prueba subjetiva es la de respuestas extensivas, donde el alumno tiene total libertad para formular la respuesta, debiendo atender algunos criterios consensuados con el profesor. Con esta libertad, el alumno puede demostrar capacidad para seleccionar, organizar, integrar y evaluar ideas. Aquí contamos con algunos ejemplos de pruebas subjetivas de respuestas extensivas. Ejercicios que expresan en el número 1, describe, en el número 2, escribe acerca de, 3, formula críticas, 4, esquematiza, 5, compone una poesía, 6, establece diferencias entre, 7, sintetiza las funciones del aparato digestivo y 8, compara. Da los temas en forma bastante general y no limita mucho el contenido. Por ello, la respuesta es extensiva. Aquí tenemos más ejemplos de ejercicios de respuestas extensivas. El primer punto tiene que ver con causa-efecto. Por ejemplo, escribe acerca de las consecuencias de la victoria de Boquerón en la Guerra del Chaco. Puede ser de explicación. Explica el proceso de desarrollo embrionario en los animales. Puede ser de resumen. Resume los principales acontecimientos ocurridos el 15 de mayo de 1811. Puede ser de ejemplificación. Ejemplifica los principales principios de la evaluación educativa. O de resolución de problemas que se vinculan con el razonamiento y la comunicación. Realmente da bastante libertad a los alumnos para explayarse y el problema es luego con la corrección. Si no se tienen criterios bien definidos para hacerlo. La otra clase de pruebas subjetivas son de respuestas restringidas, es decir, limitadas. Estas preguntas limitan tanto el contenido como la forma de la respuesta del alumno. Ponen límite a la extensión. Por ejemplo, le dice en tantos renglones o en una página para que desarrolle un tema. Y también le limita el contenido. No le da un tema general, sino que le da subtemas que desarrollar.
y de esta manera favorece la facilidad y objetividad en la corrección, reduce las posibilidades de libre expresión del alumno. Aquí tenemos dos ejemplos de ejercicios de prueba subjetiva, de respuestas restringidas. El enunciado dice: escribe acerca de. Allí proporciona un tema general, el teatro como medio de comunicación. Pero ojo, allí está limitando a continuación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Y allí lo que está dando son subtemas para desarrollar. Elementos del que se vale, quiénes comunican, a quiénes se dirige, qué comunica y apreciación personal, que es el juicio. En este caso, este ejercicio podría ser 5 puntos, ya que son 5 subtemas que se va a evaluar y cada respuesta correcta en este caso sería un punto. Luego tenemos el siguiente ejercicio que dice: escribe acerca de los cuidados que requiere el recién nacido. Ese es el tema general y luego limita con relación a y le da 6 subtemas. Quiere decir que este ejercicio va a ser de 6 puntos. Si es que el alumno desarrolla bien cada subtema, estará logrando un punto en cada subtema. Esto facilita mucho la corrección. Es decir, que este tipo de ejercicio se puede puntuar a través de los subtemas, como también podemos elaborar indicadores para poder evaluarlos mejor. Las pruebas subjetivas pueden ser de libro cerrado, es decir, de lo tradicional. Pero también actualmente contamos con una modalidad de prueba subjetiva que puede ser de libro abierto. De hecho, que la prueba objetiva jamás puede ser de libro abierto. Sin embargo, la prueba subjetiva sí. Y vamos a ver cuáles son las normas técnicas para elaborar una prueba de libro abierto. Veamos primero en qué consiste este tipo de prueba. Es un tipo especial de prueba subjetiva, durante la cual se permite al estudiante consultar materiales escritos con el fin de responder una pregunta o analizar un tema. Se permite al estudiante consultar libros, textos, notas, apuntes, cuadernos, cualquier material escrito. El requisito es acordar con el estudiante o con el grupo de estudiantes qué materiales deberán tener para el día de la prueba. Por lo tanto, es imprescindible que los alumnos sepan de que la prueba será de libro abierto para que puedan tener sus materiales. Las capacidades que evalúa el examen de libro abierto. Habilidades para manejar fuentes de información. Desarrollo del pensamiento crítico, imaginación, creatividad, que son niveles bastante elevados de desarrollo de capacidades. Permite juzgar méritos importantes a la luz de evidencias para discernir flaquezas y excelencias. Es importante recalcar que la prueba del libro abierto combina la teoría con la práctica. Bueno, existen dos requisitos fundamentales para poder aplicar este tipo de prueba. En primer lugar, que nuestros alumnos tienen que haber tenido una experiencia previa, es decir, practicar con ellos en clase, para después utilizarlo en otro momento en la prueba parcial o final. Y las cuestiones que se les proponga no serán mera repetición, no pueden ser aspectos conceptuales, sino que
Tienen que ser de un nivel de aplicación, un nivel de juicio crítico, de creatividad, es decir, no debe permitir la mera transcripción. Si es que el examen se elabora de tal manera que permite la mera transcripción, se desvirtúa totalmente la finalidad del examen de libro abierto y puede ser totalmente anulado el examen. En el presente ejemplo, el enunciado expresa: lee el recorte periodístico acerca del hacinamiento de menores en la cárcel. Es decir, el profesor presenta en la prueba un recorte periodístico que el alumno en primer lugar debe comprender para poder analizarlo. Analiza contra qué derecho se atenta. Aunque tenga la Constitución Nacional a mano, debe demostrar la capacidad de buscar, de manejar ese material, ese instrumento, y tiene que analizar contra qué derecho se atenta. Emite una opinión personal sobre el tema leído. Solamente puede emitir una opinión personal quien comprende, maneja completamente el tema. Allí se evalúa juicio crítico y luego llegamos al nivel más elevado de capacidad. Elabora posibles alternativas de solución. El alumno tiene que crear las posibles soluciones. Esta es la forma correcta de elaborar una prueba de libro abierto. Evalúa niveles superiores. Podemos concluir entonces que la prueba del libro abierto supera visiblemente a las pruebas tradicionales, y ni qué decir a las pruebas objetivas, ya que no se refiere a la memoria mecánica, sino revelan cómo el alumno selecciona fuentes de información e investiga en ellas. Además, reflexiona sobre lo leído, demuestra cómo generaliza el alumno los principios hallados y los aplica en la búsqueda de una solución adecuada. Lo conduce, por lo tanto, a un juicio crítico y a veces hasta creador. Por lo tanto, es muy importante saber hacer bien este tipo de prueba. Y para evaluar cada ejercicio hay que elaborar indicadores de evaluación. Hemos visto, por lo tanto, que la prueba subjetiva puede ser oral o escrita. Puede ser también preguntas de respuestas extensivas o preguntas de respuestas restringidas, que es lo que actualmente se recomienda. Y también vimos cómo elaborar la prueba del libro abierto, que es un tipo de prueba que evalúa capacidades superiores. En la plataforma encontrarán el material de lectura y también las tareas correspondientes a esta clase. Desde luego consistentes en la elaboración de ejercicios de completamiento de falso o verdadero, como también de respuestas breves, más 3 ejercicios de prueba subjetiva. Estamos en el mes aniversario de la Facultad de Filosofía, cumplimos 35 años de vida institucional, así es que todos estamos de parabienes. Hay que resistir y seguir adelante hasta lograr el objetivo propuesto, a pesar de todo. Fuerza y adelante.